Universidad Politécnica Salesiana. Hola con todos y todas, mi nombre es René Undalara y hoy abordaremos una temática de alta importancia para la convivencia ciudadana y específicamente para el ejercicio de derechos y la constitución de ciudadanía en la sociedad. Para ello es preciso empezar reconociendo que el tema de garantía de derechos y participación ciudadana tiene al Estado como el principal garante de derechos. Por eso es importante que desde la ciudadanía tratemos de aproximarnos a la información, al conocimiento y sobre todo al análisis y reflexión de lo que implica este término Estado garante de derechos. Para ello, una de las maneras de abordar el conocimiento sobre este tema es enfocar al Estado en tanto garante de derechos desde el ámbito de justamente la garantía de derechos y justicia a través de tres grandes líneas. Uno, el Sistema Nacional de Competencias, sobre todo que está establecido para los gobiernos, tanto gobierno central como los gobiernos locales. Por otra parte, en el caso de la mayor parte de la población en la sociedad ecuatoriana, que es urbana y vive en las ciudades, abordar y enfocar esta temática desde el derecho a la ciudad, qué es lo que supone e implica el derecho a la ciudad, y también una tercera línea o vía comprensiva de aquello es aproximarse a las competencias que en este caso tiene el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, al Estado en tanto garante de derechos vamos a tratar de enfocarle, de comprenderle, de conocer, de informarnos a través de estas tres amplias dimensiones. Para ello, la garantía de derechos y justicia tiene una serie de fundamentos en aquello que se llama Estado de Derechos, ¿no? El Estado de Derechos, de forma muy simplificada y resumida, es una fase o un producto de un sucesivo avance en cuanto a la ampliación, reconocimiento y en algunos casos profundización de derechos que tienen como horizonte el logro de la justicia social y avances democráticos, ¿no? Tal como consta en nuestra Constitución vigente. Es importante remitirse al principio de igualdad y no discriminación. Para ello tenemos dentro de la Constitución el marco general del régimen del buen vivir y desarrollo, contenido en el artículo 405, y sobre todo desde el ámbito de la ciudadanía y sociedad, reflexionar sobre también lo que supone concebir a la ciudadanía, a los ciudadanos, a las personas como titulares de derecho. Entonces, titulares de derecho, en el caso de la Constitución ecuatoriana, abarca a las personas en tanto entes individuales, ¿no?, en relación social, a los colectivos y en este caso a la naturaleza. Eso podemos encontrar en los artículos 4, 11 y 71. Ahora, desde una aproximación sobre todo jurídica, sociojurídica para ser más exactos, es importante entender que los derechos, el título 2, digamos, el marco normativo, los derechos tienen 5 características importantes de ser reconocidas. Por una parte, los derechos son inalienables, es decir, esto equivale a entender que los derechos no pueden ser enajenados. Los derechos, en definitiva, son productos de conquistas sociales, son productos de luchas sociales, y esos derechos, en la medida en que responden a procesos históricos en los que ha habido conflicto, ha habido tensiones, ¿no es cierto?, y se han ido ampliando, se han ido lográndolos, constituyen un bien enajenable, ¿no es cierto?, o digamos, una conquista inalienable. Son irrenunciables, por otro lado, ¿no? Las personas, colectivos,
no pueden renunciar a esos derechos. Son indivisibles, es decir, funcionan todos simultáneamente, no se los puede, en definitiva, tomar uno a uno, ¿no es cierto?, que se cumpla un derecho y otro no, son indivisibles y esa es la tercera característica. Además, son independientes en el sentido de que tienen una especificidad, ¿no?, y una particularidad inherente a cada uno de estos y todos comportan el mismo nivel de jerarquía, es decir, no es que un derecho es más importante que otro. Para eso es importante tener en cuenta en el marco normativo, ¿cierto?, para tener un conocimiento, digamos, un poco más fundamentado acerca de los derechos, el capítulo 2 relativo al buen vivir, que implica el régimen del buen vivir y desarrollo, el capítulo 3 referido a la atención prioritaria o grupos de atención prioritaria, el capítulo 4 referido a pueblos y nacionalidades, el capítulo 5 referido a participación, sobre lo que, digamos, volcaremos parte del interés prioritario en esta breve exposición, sobre todo referido a los mecanismos de participación que se plantean desde el Estado y que de alguna forma, digamos, encuentran o deben encontrar un correlato también en el involucramiento y la implicación ciudadana. El capítulo 6 referido a un tema bastante complejo, que es el de la libertad. El capítulo 7 referido a la naturaleza y esta forma, llamémosle, no solo renovada, sino como una innovación en las propuestas constitucionales, en los marcos jurídicos, en la forma de entender, digamos, la naturaleza y de entender el lugar de las personas y colectividades en esta entidad más amplia que es la naturaleza. Y el capítulo 7 referido sobre todo a la protección, ¿no?, que se traduce sobre todo en el campo de las políticas públicas, en los sistemas o en el sistema de protección integral. Para eso, decía, uno de los primeros elementos a ser abordados, leídos y comprendidos es el Sistema Nacional de Competencias. Esto tiene que ver más con, llamémosle, el diseño y la planificación que se plantea, ¿no es cierto?, el Estado a través de sus planes de desarrollo para definir funciones, ¿no?, para de alguna forma establecer una división del trabajo en términos de atribuciones, competencias, facultades, ¿cierto?, que de alguna forma puedan enfrentar lo que históricamente en el país, en el caso ecuatoriano y en general en América Latina, ha constituido una de las principales problemáticas que radican en las profundas desigualdades y asimetrías territoriales en sus procesos de desarrollo y a partir de este reconocimiento promover, ofrecer condiciones de, sobre todo, coordinación, complemento, subsidiariedad, con lo cual se plantearía, digamos, una perspectiva de autonomías relativas en cuanto al desarrollo territorial, en términos también muy abarcativos, ¿no? Para eso, esos sectores clasificados en privativos, estratégicos y comunes tienen o han sido calificados, clasificados con una serie de competencias, algunas de ellas son exclusivas y concurrentes y con un conjunto de facultades, ¿no es cierto?, como la rectoría, la planificación, la regulación, seguimiento, control, gestión. Entonces, en este Sistema Nacional de Competencias, estas son las categorías en las que deberíamos de alguna forma poner atención como para entender. Por una parte, digo, las estructuras, ¿no?, cómo está estructurado en suma el diseño y planificación del Estado, sobre todo pensando en su gestión, y asimismo las funciones, ¿no es cierto? La clásica relación entre estructuras y funciones en el marco de la planificación estatal. Pero dentro de estos ámbitos, ¿no es cierto?, una dimensión que nos interesa, ¿no es cierto?, conocerla, en este caso, es el derecho a la ciudad y todo lo que implica el derecho a la ciudad. Acá vamos a intentar un resumen muy apretado de las implicaciones del derecho a la ciudad, ¿no?, a partir de una serie de presupuestos.
Uno de esos primeros presupuestos es el derecho a cambiar la ciudad. Y esto nos sitúa en una línea temporal en la que esa necesidad de cambio viene dada porque de alguna forma experiencias pretéritas, experiencias anteriores, momentos históricos, ciclos políticos, determinados periodos de gobiernos locales no han logrado en definitiva satisfacer los intereses, demandas y expectativas de grupos diferenciados de la sociedad. Y insisto en eso, en sociedades con significativos niveles y grados de desigualdad. Entonces, si es que la ciudadanía, los ciudadanos, las personas, las colectividades, las organizaciones sociales, de alguna forma tienen consenso, ¿no? O un amplio consenso en torno de que varios de sus derechos y su ejercicio en suma de ciudadanía está trunco, no se cumple, hay dificultades, digamos, en los accesos, en las coberturas, ¿no? De servicios básicos, de bienes comunes. Entonces, se plantea ese derecho a cambiar la ciudad como un derecho investido de un alto grado de legitimidad social y política. Ese es un primer presupuesto. Luego, ese derecho a cambiar la ciudad implica niveles organizativos, niveles de organización de ciudadanos a nivel barrial, a nivel interbarrial, a nivel de gremios, a nivel de grupos, a nivel de colectividades, de organizaciones, de movimientos, etcétera, que en suma se traduzcan en un control colectivo sobre la producción y gestión del espacio urbano. Entonces, en este proceso de control colectivo aparecen, entre otras temáticas, el tema de la representación, ¿no? Es decir, cuáles son o quiénes son los sectores, grupos, concretamente personas, que pueden representar los intereses mayoritarios, ¿no? El interés general, para organizar esta producción y gestión del espacio urbano. Esa es una segunda dimensión a tenerla también presente en lo que llamamos el derecho a la ciudad. Una tercera cuestión importante también es la necesidad de resistir, atenuar, resistir y en una mirada ya no tan defensiva, ¿no? Ya no tan reactiva, sino desde una perspectiva un poco más, llamémosle, de proyecto, prospectiva, ofensiva, de necesidad de cambio transformador, ese desplazamiento de los proyectos privatizadores, ¿no? Privatizar lo público significa, en suma, restar derechos, disminuir derechos, atentar, en otros casos, a los derechos de los ciudadanos. Y entonces, la resistencia al desplazamiento y privatización del espacio que impide el uso común es una resistencia que no solamente debería quedarse en una resistencia defensiva, sino pasar a una resistencia creativa, a una resistencia colectiva, a una resistencia propositiva en suma. Y eso en definitiva tiene que ver con ese ideal y ese principio de el logro progresivo de justicia social y espacial, ¿no? Cuando hablamos de justicia social estamos hablando en definitiva de relaciones equitativas en las que se genere bienestar colectivo en el marco de esa categoría espacial que implica modos de vida, que implica modos de interacción, modos de relación social. Para eso, digamos, se plantean también 6 grandes dimensiones, esto especialmente en una suerte de poner la mirada, poner la atención en lo que nos dice, digamos, la declaración o la propuesta de hábitat de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ciudades inclusivas, segura, resiliente, sostenible, con acceso equitativo a servicios y sobre todo preservando 3 grandes dimensiones de el bienestar social, ¿no? De aquello que está ubicado en la dimensión del bienestar social ciudadano, que hace referencia
a las estructuras de oportunidad de empleo, al acceso y coberturas de salud y sobre todo al derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Todo eso es preciso mencionar en el momento actual, hoy 2024, en Ecuador y específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre la base de una ciudad y de un Estado que brinde seguridad. Las competencias municipales las miramos en estas 6 dimensiones. Una tiene que ver con la planificación del desarrollo cantonal, que es un proceso complejo. Esa planificación supone acuerdos básicos, supone acuerdos cada vez más afinados, ¿no es cierto? Acuerdos cada vez más técnicos, que pasan en definitiva por esa dimensión de lo público, ¿no? Por esa dimensión de acuerdos entre distintos grupos ciudadanos y que tiene que ver sobre todo con un asunto técnico que es la regulación del uso y ocupación del suelo, ¿no? El uso y ocupación del suelo tiene dimensiones de orden económico, orden político, orden social y las implicaciones que va a tener esta regulación del uso y ocupación del suelo son las que determinarán de alguna forma ese acceso equitativo a un conjunto de derechos. Por otro lado, es importante considerar que en el desarrollo digamos, creciente de los centros urbanos, el problema de la vialidad, el tránsito, el transporte terrestre, la seguridad vial constituyen elementos insoslayables y prioritarios en el marco de las competencias municipales, ¿no? Es decir, acá esta segunda competencia nos ubica, por ejemplo, en problemáticas como la de las tasas de siniestralidad, por ejemplo, en tema de seguridad vial, donde específicamente el sector de los jóvenes, ¿no es cierto?, es el sector poblacional con mayores tasas de mortalidad a causa de siniestralidad en seguridad vial, ¿no? Los servicios públicos que se refieren a, condiciones básicas para la reproducción de la vida, el agua potable, alcantarillado, procesamiento de desechos sólidos y sobre todo saneamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, volvemos a lo que habíamos visto en la lámina anterior. Es importante que se consolide, que se reafirme el sentido de lo público, ¿no? En administraciones anteriores a la actual hemos visto, por ejemplo, ciertas tendencias a una privatización creciente de estos servicios, ¿no?, que entra en franca contradicción con marcos normativos, con los horizontes de desarrollo de la sociedad plasmados en la Constitución del Buen Vivir. Por otro lado, el patrimonio cultural como un elemento orgánicamente articulado a las dinámicas económicas, a las dinámicas de reproducción social y sobre todo al uso del espacio público que de alguna forma comporta elementos de orden simbólico, es decir, elementos que nos permiten unificarnos en términos de configuraciones identitarias, ¿no?, de distintos sectores de la ciudad. Concretamente, el patrimonio cultural, a lo que se invita acá en este ámbito de competencias municipales, es que sea cada vez más mirado no como un ámbito superestructural, ¿no es cierto?, situado por fuera de las relaciones sociales cotidianas, sino como parte orgánica y articulada a las dinámicas de reproducción sociocultural, sociopolítica de la ciudad. Es importante en una ciudad como Quito y específicamente en el DMQ, en el Distrito Metropolitano de Quito, hacer, informarse, ¿no?, y aludir en este caso, en esta presentación, a un ámbito de competencias absolutamente neurálgico, como es el de la gestión de riesgos, considerando varias cuestiones, ¿no es cierto?, que son, cuestiones de parte de la información general que dispone la ciudadanía. Quito estaba ubicado en un sector, llamémosle, complicado en términos de geografía, en términos
llamémosle geosísmicos, la gestión de riesgos es importante, se vuelve, digamos, un ámbito de competencias, como decía, neurálgico, porque en determinados momentos, ¿no es cierto?, hay zonas de la ciudad que se vuelven altamente riesgosas a causas del temporal, de fenómenos naturales y sobre todo considerando que digamos, el uso del suelo, específicamente desde las décadas de los 80 y 90, ese uso y ocupación del suelo no ha sido precisamente un uso y ocupación técnicamente planificado al 100%. Entonces, frente a todas estas problemáticas es que esta competencia municipal adquiere una relevancia primordial. Y en la medida, digamos, en que las sociedades se globalizan, en que las articulaciones al comercio internacional, a la economía internacional, exigen, digamos, una vinculación de carácter, digamos, transnacional, entonces el ámbito de la cooperación internacional constituye también una de las líneas de competencia municipal importantes. Ahora, dentro de esas competencias se establecen también funciones municipales. Dentro de esas funciones, ¿no es cierto?, es importante mirar que hay unas estructuras que sostienen estas funciones, ¿no? Y en estos 6 ámbitos de funcionalidad hay que destacar el sistema de participación o los sistemas de participación ciudadana sobre los que nos volcaremos más adelante, desarrollo de la actividad turística considerando, digamos, variables o dimensiones, digamos, ámbitos de competencia, como por ejemplo el manejo del patrimonio cultural, ¿no es cierto?, el desarrollo de la actividad turística, además por, digamos, una serie de consideraciones de diverso tipo que no solo involucran al distrito metropolitano, sino al Ecuador en su conjunto. Un tercer ámbito de funciones municipales tiene que ver con el desarrollo económico local, faenamiento, plazas, que tiene que ver también directamente con el uso y ocupación del suelo, los mercados y sobre todo su implicación, su vinculación con los sistemas de protección integral de derechos, la gestión municipal y gestión ambiental y uso del suelo. Ahora, en esta última parte de esta presentación quisiera hacer énfasis en, digamos, asuntos que nos permiten ir aterrizando cómo ejercer de mejor manera, de un modo más óptima, los derechos de participación. Aquí cabe una pequeña cautela introductoria, es decir, en esta presentación vamos a poner énfasis en aquellos mecanismos de participación que están establecidos, llamémosle, desde el lado del Estado, desde el lado de la institucionalidad, lo cual no significa que desde el lado de las dinámicas ciudadanas, la organización, la movilización social, digamos, implique desentendimientos, ¿no? Todo lo contrario, más bien todo aquello que el Estado ha establecido como espacios y mecanismos de participación tienen que ser también de alguna forma siempre, digamos, no solo ocupados, no solo ejercidos desde la ciudadanía, sino que también de alguna forma tienen que ser revisados, repensados, rediseñados y, ¿por qué no?, también cuestionados si es del caso. Entonces, hay varios elementos que nos permiten de alguna forma plantear una optimización en la manera de el ejercicio de derechos de participación. Uno es pensar que esas condiciones para ejercer los derechos de participación ciudadana siempre, en definitiva, recaen primordialmente sobre el Estado. Y sabemos que el Estado no es una construcción metafísica ni mágica, ¿no? Al Estado, en definitiva, le vamos configurando desde múltiples instancias y desde múltiples haceres de la ciudadanía. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando los ciudadanos, las ciudadanas,
nos acercamos a votar, es decir, en los procesos de participación convencional o participación electoral. Entonces, las dignidades que elegimos, los representantes que elegimos, tanto a nivel nacional como a nivel seccional, tienen que ver también con cómo los ciudadanos, en definitiva, miramos la sociedad, qué cambios queremos, hacia dónde apuntamos nuestros intereses, demandas y expectativas y, en suma, qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Hay que mirar también en este intento de optimización de ejercicio de derechos de participación, qué instancias de participación ciudadana están establecidas. Hay que mirar también a los GAP o los grupos de atención prioritaria, ¿no es cierto?, cómo se puede ejercer desde estos grupos estos derechos de participación. Hay que mirar la relevancia y la importancia de considerarse sujeto de derecho y a qué llamamos empoderamiento ciudadano, y la relación que existe entre los gobiernos autónomos descentralizados o gobiernos locales y la ciudadanía. Entonces, por una parte, ¿no es cierto?, en eso que llamábamos condiciones para ejercer derechos, está establecido un compromiso del Estado, y eso significa el compromiso de sus autoridades y funcionarios a través de unas ciertas estructuras que están establecidas, ¿no? Para eso, las tres cuestiones fundamentales son la transparencia y el acceso a la información, y eso se supone que debe estar en el ámbito de lo público, ¿no? Es decir, eso implica que lo público como instancia y como categoría de igualación social es en definitiva una coordenada, un espacio fundamental para poder de alguna forma transparentar este acceso a la información. Una promoción de la participación ciudadana a través de una serie de instancias, mecanismos, iniciativas también, y capacitación y formación, ¿no es cierto? Esa capacitación y formación está bien, digamos, en determinados ámbitos ya de interacción entre Estado y ciudadanía, ¿no? Organizaciones sociales, etcétera, pero es importante recordar que tenemos nosotros una cuestión previa, que es el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Y ese derecho a la educación constituye la base fundamental sobre la cual, digamos, también se pueden desarrollar procesos de capacitación y formación en sociedades en las que, digamos, las desigualdades constituyen una característica fundamental y en las que no todo mundo, en definitiva, puede tener acceso a una educación que permita un conocimiento amplio y profundo acerca de el Estado como garante de derechos, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, ¿no es cierto?, llamémosle, está esta contraparte que es el compromiso de la ciudadanía, y ese compromiso se lo ejecuta, se lo ejerce mediante acciones, ¿sí? Entonces, eso supone una participación activa en distintos espacios territoriales, a distinta escala territorial, en los barrios, en las comunidades, a nivel de sectores más amplios en términos territoriales, a nivel de distintos ámbitos de socialización, el espacio público, la escuela, la familia, los clubes deportivos, etcétera. Pero es importante también plantearse seguimientos de control, vigilancia, veedurías ciudadanas, es decir, un sentimiento de implicación, involucramiento y formación. Y, digamos, no solo un sentimiento de implicación, sino, digamos, prácticas, ¿no es cierto?, acciones regularizadas, acciones que permanezcan en el tiempo acerca de esta implicación con el derecho a la ciudad. Para ello hay una serie de instancias de participación ciudadana, una de las digamos, clásicas y centrales instancias de participación ciudadana son las asambleas barriales, cuya función básica es ser los puntos de encuentro de habitantes del barrio, donde desarrollamos sobre todo posibilidades de debate, posibilidades de intercambio de criterios, de opiniones. A eso se le llama deliberación en términos de la teoría democrática, ¿no es cierto?, sobre aspectos de interés común. Por otro lado,
Una instancia de participación importante son los espacios comunales, donde ya existen estructuras como los cabildos o consejos de gobiernos comunitarios, junto con delegados y comunidades existentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto supone ya claramente volver o voltear la mirada hacia lo que ya planteamos minutos atrás en términos de la necesaria representación ciudadana. ¿Quiénes nos representan en nuestros barrios? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son los criterios para que alguien nos represente en términos de poner en la agenda pública, colocar en la agenda pública una serie de problemas, de dificultades que existen en los distintos territorios? Una tercera instancia que tiene que ver sobre todo con los gobiernos, sobre todo parroquiales, son las asambleas parroquiales, ¿no? Y tienen la responsabilidad de priorizar necesidades, requerimientos de los barrios y sobre todo participar en los mecanismos de control social y participación ciudadana, ¿no?, que están establecidos en la normativa. Entonces, las asambleas parroquiales suponen también participación activa, información de los problemas, deliberación, discusión de esos problemas, priorización de esos problemas y sobre todo también el papel crucial que juegan quienes representan a intereses de ciudadanos. Las asambleas del DMQ constituyen otras instancias de participación y tienen la responsabilidad de debatir, deliberar y priorizar necesidades y requerimientos de barrios, comunidades, así como de participar en los mecanismos de control social y participación ciudadana, ¿no? Es decir, sobre todo acá los temas de vigilancia, los temas de veeduría, las modalidades, en definitiva, de contraloría social que adopte, ¿no es cierto?, un determinado proceso, tienen que ser procesadas a través de esta instancia de participación. Cuando nos referimos a los grupos de atención prioritaria, estamos refiriéndonos básicamente a 6 modalidades de GAP o de grupos de atención prioritaria. Uno son las de atención especial, participación ciudadana, acceso a derechos, los sistemas de protección especial. Los grupos de atención prioritaria tienen que estar también atravesados por enfoque de género y un enfoque de interculturalidad. Ahora, vamos entrando en la recta final y hay que referirse a la importancia de de la conceptualización y de las maneras de entender aquello de los sujetos de derechos y el empoderamiento ciudadano. Y para ello hay que anotar que los sujetos de derechos son todas las personas, individuos, colectivos, que en su condición de ciudadanos tienen derechos y libertades reconocidos por la ley y tratados internacionales. Entonces, aquí hay un marco normativo, ¿no es cierto? Hay una perspectiva sociojurídica, ¿no es cierto? Pero esa perspectiva sociojurídica tiene que, de alguna forma, concretizarse, materializarse justamente en el acceso a esos derechos, en el acceso y ejercicio de esos derechos, ¿no es cierto?, los que se han enunciado a lo largo de esta presentación. El empoderamiento ciudadano, ¿no?, empoderamiento, aunque digamos su raíz, la tradición un poco de este término es un término anglosajón, ¿no? El empoderamiento tiene que ver con esa capacidad de ejercer un poder colectivo, un poder ciudadano, ¿no?, que se puede canalizar a través del individuo también, y se refiere a un proceso mediante el cual los individuos y las comunidades de alguna forma adquieren, expresan conciencia de sus derechos y desarrollan competencias, desarrollan capacidades y habilidades para ejercer esos derechos, tomar control de sus propias vidas en términos de sus intereses, de sus expectativas y sobre todo de cómo están configurando la sociedad en la que quieren vivir.
Esas estrategias de el empoderamiento ciudadano tienen que ver con la formación de sujetos de derechos muy vinculadas a la calidad de sus procesos de socialización primaria, ¿no? La familia, la escuela, como en la propia familia, en definitiva, las prácticas de socialización familiar hacen que niños, niñas, padres, etcétera, ¿no es cierto?, en esa relación, llamémosle filial, puedan ejercer esos derechos, lo mismo la escuela, cómo la escuela se constituye en ese dispositivo fundamental para que el ejercicio de derechos sea una cuestión, digamos, de práctica cotidiana. Por otro lado están las agendas ciudadanas comunitarias, ¿no? Es decir, que exigen deliberación, son en definitiva expresiones de, llamémosle, una voluntad colectiva. Las organizaciones constituidas, conformadas y sobre todo fortalecidas. Eso tiene que ver también con, llamémosle, la configuración de identidades, con un cierto nivel de definición que les permita reconocerse hacia adentro y ser reconocidas hacia afuera, llamado acá el fortalecimiento de esas identidades colectivas y sobre todo la capacidad de propuesta y acción colectiva, ¿no? Es decir, cómo se van proponiendo en definitiva eso que llamamos intereses compartidos, comunes, esas demandas a través de formas colectivas de acción pública, ¿no? De acción colectiva que se exprese en el espacio público y que sean visibles, que en definitiva ejerzan una capacidad de politización de esas demandas, que esas demandas, cuando hablamos de politización, sean públicas, ¿no? No nos estamos refiriendo acá a una politización partidista necesariamente, sino a una politización en el sentido de polis como espacio público en el que grupos de ciudadanos que proponen intereses generales, ¿no es cierto?, plantean sus demandas y expectativas. Y finalmente, estas relaciones entre los gobiernos autónomos, el gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano y la ciudadanía supone sobre todo relaciones de cooperación. No está exento acá el conflicto, pero ese conflicto tiene que ser procesado con los mecanismos que hemos visto antes, es decir, mecanismos de deliberación, mecanismos en los que se pongan en definitiva en discusión y en debate una serie de intereses que puedan ser discutidos, que puedan ser priorizados y que puedan ser colocados en esa agenda pública, ¿no es cierto?, capaz de que todo ese proceso inherente a la propia dinámica social, que es de cooperación y conflicto, se establezca, digamos, fundamentalmente en relaciones de cooperación, ¿no? Por otro lado, es importante que desde sobre todo desde el lado de la ciudadanía, se conozcan, se practiquen, se ejerzan los derechos de exigibilidad, o más bien la exigibilidad de los derechos como, digamos, parte constitutiva de su accionar ciudadano. Muchas gracias. Más que formar profesionales, transformamos vidas.